entendido que eran las 8 horas acá y te lo recalqué en los mensajes y me dijiste que sí. Son las 8. Pero yo te puse 8 horas tica, me pusiste sí. Ahora lo checas en tus mensajes para que veas. Que como 3 veces te lo reiteré, 8 p.m. hora tica. Tú me dices, sí, 8 p.m. hora tica, sí. Y por eso yo me fui a hacer mandados, me relajé, pero aquí estoy ya listo. Tranquilo, estimado, tranquilo. Siempre, estos cambios de horario siempre generan inconvenientes. Buenas noches con todos. Hubo un impasse de mi parte por el problema de cambio horario y bueno, ya estamos aquí. Disculpe, doctor Edwin Segura Bermúdez. A ver, hoy tenemos que tocar el tema de la conferencia Crimen Organizado, Drogas y su relación al aumento de la inseguridad en Costa Rica. El disertante, don Edwin Segura Bermúdez, es licenciado en Criminología, magíster en Ciencias Políticas, énfasis en Gerencia Política, técnico en Perfiles y Estudio de Comportamiento Criminal, expresidente del Colegio Profesional de Criminología de Costa Rica. Muy buenas noches, estimado. Buenas noches, para mí es un entero gusto poder estar aquí participando en esta actividad. Me reitero y te brindo una disculpa, quizás fui que yo entendí mal el tema de los horarios y pues sí, yo me confié, pero lo importante es que aquí estamos y vamos a aprovechar al máximo el tiempo. En primer lugar, bueno, quiero agradecerle a Dios por permitirme estar acá frente a ustedes. Tengo entendido que hay audiencia hasta de España y de varios países de hispanos. Para mí es un gusto, aunque no pueda verlos personalmente, me siento muy honrado con su presencia. Te agradezco a ti por tomarme en consideración para participar en este evento. Asimismo, pues lo más importante, les agradezco también a cada uno de los compañeros que están participando en esta actividad, porque gracias a ustedes, a su participación, y este tipo de encuentros y de actividades educativas, académicas, se pueden realizar. ¿Qué haríamos sin el apoyo de ustedes? ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias y en realidad quiero mi sincero agradecimiento. Nada más quiero preguntarte, ¿no hay opción de presentar un PowerPoint? Hay opción, hay opción. Ok. Solo ¿Dónde? se coloca el botón Share Screen. Share Screen. Sí, está en el medio. Está micrófono, cámara. Ajá, ya le di. Entonces, ¿cuál opción le doy? Nada más. Hay una opción que dice compartir toda la pantalla. ¿Ya tiene la diapositiva abierta? A ver. Sí, ya está abierta. Ya, genial. Entonces ahora sí, apriete el botón y le va a dar la opción para que puedan visionarse el PowerPoint. Donde dice compartir, ver ventana de aplicación.
Exactamente, ventana de aplicación y Share sería screen. PowerPoint. Cuando le doy Share Screen me da 3 opciones. Screen Sharing, Easy to Claro, One. compartir toda la pantalla, compartir navegador y compartir la aplicación. Ok. Y le doy compartir. Compartir audio. No puedo. ¿En qué navegador está? Okay. Estoy en Chrome, porque en Edge no me Ya, abrió. Ahí está, ya lo ¿verdad? veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya Ahí veo la está. diapositiva. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ya veo, está Ok. con International Association. Sí, correcto. Sí, Listo. correcto. Estamos listos. Ok, démosle de una vez para no perder más el tiempo. Bueno, como bien lo mencionaba César, el tema que yo les voy a abordar rápidamente es el tráfico de las drogas y su relación con el aumento de la criminalidad en Costa Rica. Me enfoco en Costa Rica, pues es mi país, es donde laboro y es donde he podido desempeñar mi carrera profesional y donde he sido testigo, no tanto como cientista social, sino como ciudadano del cambio que a nivel social hemos venido viviendo. A efectos de poder conceptualizar, porque siempre que expongo me gusta contextualizar por lo menos las frases principales que voy a desarrollar. En este caso, la criminalidad se define como la circunstancia que se convierte en que convierte un acto criminal y también se refiere a la cantidad de crímenes que se cometen en un lugar y momento concretos. Esto es una definición de la Real Academia Española, inclusive de la versión del 2020. Cuando hablamos de droga, que es una palabra que está intrínseca al tema del narcotráfico, ¿verdad? Entendemos que es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del funcionamiento natural del sistema nervioso central y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, ¿verdad? Está más que evidenciado que las drogas generan este tipo de dependencia. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Cuando hablamos de narcotráfico como empresa transnacional, ¿verdad? Recordemos que las organizaciones criminales utilizan los mismos métodos, las mismas vías, la misma estructura legal inclusive de las industrias o empresas que son legales, ¿verdad? Que no necesariamente están vinculadas al crimen. Esto implica mecanismos como rutas, los métodos de negociación, inclusive los modos de negociar, la tecnología, no se puede dejar de un lado, ¿verdad? Más ahora que antes, ¿verdad? Y esto nos pone en evidencia que el avance tecnológico y de toda la estructura de negocios favorece tanto a los buenos como a los malos, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, esto implica que las empresas dedicadas, por llamarlo empresa, al narcotráfico, utilicen los mismos mecanismos que el sistema les ofrece. En este caso, también como para irlo un poco más ligando, podemos definir que el narcotráfico es un consorcio financiero. ¿Esto por qué? Porque cumple las 4 etapas de la cadena operativa: la producción, el transporte, la distribución y la venta. Esto yo lo tomé de una lectura que hice desde Loreto Mola desde el año 2001. Esto es importante destacarlo porque sabemos que el narcotráfico, desde sus diferentes fases de producción, transporte, distribución y venta, manejan todo un esquema estructurado y manejan totalmente una organización dedicada específicamente a cada parte de esta cadena de producción. Hay una gente especializada en lo que es siembra, el cultivo, por decir algo, marihuana. Hay otra gente que se encarga de, una vez que esos cultivos están cortados, de transportarlos a los diferentes bodegas de almacenaje o laboratorios donde se ya empieza a procesar. Una vez que eso se procesa, se da la siguiente etapa, que es la distribución, y finalmente la venta, que es la que se coloca en la calle, ya sea en menudeo o ya a gran escala.
esto es sumamente importante porque cuando hablamos del tema de legalizar las drogas, que es muy amplio en su terminología, sí, yo considero también que es importante ver, o sea, legalizar, pero qué etapa de cada una de estas cadenas de producción, porque no es lo mismo la producción que ya la venta final. Entonces, es un tema bastante complejo, se las trae, ¿verdad? Hay gente que no apoya la idea, o otra gente que pues se pone a debatir hasta qué punto es viable lo que es una legalización, por ejemplo, lo que es la distribución, sí, pero ¿qué pasa de ahí para atrás? ¿Cómo se produce esa droga que se distribuye? Pero ese es un tema, creo que para otra mesa de conversación. Para irnos aterrizando en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que es donde me enfoco con esta charla, vamos a ir hablando como por las décadas, ¿verdad? Empezamos por la década de los años 70, donde el narcotráfico se consideraba una actividad artesanal y no era algo que se veía como rentable, como negocio. Cuando me refiero a la parte artesanal, nos ubicamos específicamente en lo que era el consumo marihuana, ¿verdad? El consumo marihuana que alguien producía, alguien sembraba, pero en mucha menor escala y se hacía más que todo por una cuestión recreativa o por una tendencia a la moda que veníamos llegando a Costa Rica, lo que era el tema de los 60s, de la liberación sexual, del peace and love, de los hippies en Estados Unidos, todo eso, ya empezaba a llegar a Costa Rica y era visto como una moda, muy bien. En esos años, verán, los años 70, ya se daban breves demostraciones criminales vinculadas al consumo y el tráfico y el transporte de las sustancias ilegales. Como les digo, principalmente hablamos de lo que era la marihuana. Y estas breves demostraciones se limitaban a, por ejemplo, yo vivo en el centro de la ciudad, de la capital, y me iba de vacaciones en Semana Santa a la costa, al Pacífico o al Caribe, y yo llevaba mi propia droga, porque allá no sabía si yo la iba a conseguir o si yo podía comprarla. Entonces, por lo general, eso era lo que se limitaba los principales movimientos de ese tipo de drogas. A nivel internacional, obviamente no puedo dejar de mencionarlo porque Costa Rica es un país que se ve influenciado mucho por lo que sucede tanto en el norte como hacia el sur de los continentes y ya empezaba a darse un auge en lo que era la distribución y venta, inclusive con la producción, distribución y venta de marihuana y cocaína, principalmente por los cárteles de Colombia, ¿verdad? Con Medellín, con Pablo Escobar y todo su grupo, ¿verdad? Que ya empezaba a ver el potencial negocio que había en el tráfico de la pasta de clorhidrato de cocaína, ¿verdad? A inicio de los años 80, ya se empiezan a dar los primeros indicios criminales más fuertes relacionados con el tráfico de cocaína en Costa Rica. Recordemos que para esos años la droga principal era la marihuana, era, digamos, algo natural y no se daba tanto la influencia de drogas sintéticas. Lo más que había era, bueno, aquí le llaman pega o el cemento de contacto, que es por lo general lo que utilizan los zapateros para eh, pegar o arreglar zapatos. No sé cómo lo llaman en tu país, César, pero aquí se conoce como cola y eso era una droga que usualmente utilizaban las personas de los escasos recursos y era como lo más sintético que había en ese momento. Ya para iniciar un poco más o para cambiar de década hacia los años 80, en Costa Rica había una estructura bipartidista, esto hablando ya a nivel político, ¿verdad? El narcotráfico local era visto como algo interno y retomo el ejemplo que les hacía anteriormente, con la persona que iba de una ciudad a otra y llevaba su propia droga de consumo. No se consideraba que Costa Rica formara parte de una cadena de abastecimiento de drogas ya a nivel transnacional. Sin embargo, casualmente a mitad de la década de los 80,
en 1985 se da la detención en Costa Rica, en la provincia de Alajuela, de Rafael Caro Quintero, este narcotraficante mexicano. Ya con esto nos abrió los ojos, por así decirlo, en cuanto a el nivel de infiltración que el narcotráfico había tenido en Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque Caro Quintero era el máximo líder del cartel de Guadalajara, y que sea detenido aquí nos mostró que ya había una transnacionalización de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en nuestro país, porque una figura de este calibre no iba a estar en nuestro país solamente por estar. Posteriormente sí se logró demostrar los nexos que había de este señor con nuestro país, principalmente con el ámbito político, pero da la casualidad que días después de que ese señor es detenido, lo extraditan a México sin que hubiese una orden escrita, sin que hubiese alguna cuestión que legitimara esa decisión, ¿verdad? Al día de hoy sigue siendo muy cuestionado, pero bueno, ya eso son cosas de la historia. Aunado a esto, 3 años después, en el año 88, un alto dirigente político de uno de estos partidos que estaban en poder es detenido y se le vincula con los cárteles de droga. ¿Por qué se le vincula? Porque él llevaba en maletas más de 20 millones, no recuerdo si eran, yo creo que eran de dólares, no preciso si eran moneda nacional o dólares, en su maleta, y dentro de su maleta con el dinero iban calcomanías de la campaña política que estaba a aproximarse del año 90. Eso nuevamente hizo que abriéramos los ojos y pudiéramos ver realmente el grado de infiltración que el narcotráfico estaba teniendo en Costa Rica. Si a estos aspectos de la década de los 80 le sumamos que a nivel histórico, social, Centroamérica tenía una particularidad muy específica, que eran los conflictos armados que habían en El Salvador, ¿verdad? Y en Nicaragua, da como resultado que había mucha disposición a poseer armas de fuego. Todos sabemos que el narcotráfico está estrictamente relacionado con la violencia y no solamente hoy en día se trafican drogas, sino que van personas, van armas, bueno, van muchas cosas de la mano, ¿verdad? En lo que es el tráfico. Esta particularidad hizo que Costa Rica tuviera acceso a múltiples armas y que esto, por así decirlo de esta manera, hiciese que en la calle hubiese mayor exposición de tener armas de fuego, cosa que no se veía en la década anterior. Siguiendo siempre con esta década, a raíz de la detención de Caro Quintero en el 85 y la detención de este político en el año 88, la Asamblea Legislativa decide crear una comisión dedicada a lo que es el tema exclusivo del narcotráfico. Esta comisión tuvo dos reuniones importantes. La primera en el año 88, en la que se decidió revisar las leyes que existían en cuanto a el tráfico y el dinero, ¿verdad? Perdón, como les decía, en Costa Rica durante esos años no había, la legislación era muy laxa en cuanto a tipificar propiamente lo que era el narcotráfico, la asociación ilícita, el lavado de dinero, todas esas cuestiones prácticamente que eran muy nulo lo que estaba en la legislación costarricense. Entonces, esta comisión, en su primer informe, revisó lo que había en cuanto a normativa penal relacionada con ese tipo de delitos y realizó un análisis de los sistemas y los recursos que el Estado tenía a efecto de poder determinar cuáles eran las debilidades y las carencias que había en estas leyes. Esta comisión también realizó estudios relevantes para verificar hasta qué tanto había sido efectivo la aplicación de las escasas leyes que habían en los casos anteriores a esa fecha. Y para sorpresa de muchos, pues en realidad no había ningún caso prácticamente documentado que sirviera como antecedente para demostrar la eficacia de estas leyes, ¿verdad? Y en este primer informe, pues se admite
públicamente que sí hay infiltración en actividades ilícitas de parte de cierto nivel político de la sociedad costarricense. En el año 89 se emite un segundo informe. Aquí también quiero comentarles algo. En los periodos presidenciales en Costa Rica son de 4 años. Para esta época estábamos en un gobierno del Partido de Liberación Nacional y el gobierno iba del año 86 hasta el 90. Casualmente, el político que detuvieron en el año 88 era de este partido que estaba de gobierno y era una figura muy, muy prominente del mismo, al punto que era visto como presidencial a futuro. Entonces, en este segundo informe, bueno, se analizan los resultados del primer informe y ya empiezan a ejecutar acciones concernientes a endurecer las leyes, ¿verdad? Asimismo, como lo hizo en el informe anterior, se logró exponer los vínculos que había entre el narcotráfico y los diferentes grupos sociales, pero ya esto más enfocado a la esfera empresarial y política, porque casualmente también a inicios de los años 90 la gestión de hacendaria de Costa Rica había continuado con un programa que se llamaba Programa de Ajuste Estructural, en los cuales se daban incentivos a ciertos comerciantes para que pudiesen exportar o importar alimentos sin pagar impuestos. Y fueron detenidos en varias ocasiones contenedores con alimentos que salían de Costa Rica, con droga que pertenecían a estos empresarios. Eh, Casualmente muchos de los empresarios son políticos o son políticos empresarios o empresarios políticos. Entonces, esas son de las casualidades que suceden en la vida. Ya para continuar con la década de los años 90, ya se dan manifestaciones más organizadas de droga, ya se logran detectar los primeros envíos principalmente de cocaína del sur, ¿verdad?, del país, con destino al norte. Ya se empiezan a identificar también grupos estructurados de forma permanente y profesional. Cuando hablamos de forma permanente es porque ya empiezan a radicar en Costa Rica, ya empiezan a sentar raíces en nuestro país y ya empiezan a organizarse de una manera profesional para poder movilizar sus drogas y obviamente el dinero que esto produce, ¿verdad? Y cuando digo manera profesional, retomando lo que les decía al inicio, empiezan a contratar contadores, ingenieros, personas que pudieran estructurar de manera cautelosa lo que era el método de transporte, creando pisos falsos o creando doble forros digamos, en los camiones, ese tipo de cuestiones que evidentemente requieren del conocimiento técnico de alguien, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a detectar y a haber los primeros decomisos de detenciones de vehículos con doble forro y ese tipo de cosas donde se llevan la droga. No se da o al menos no se documentaba un trasiego de droga monumental como hoy en día, pero sí se daba la detención con 5 o 10 kilos de cocaína, que era lo que se empezaba ya a traficar a gran escala, ¿verdad? A nivel local, bueno, ya empieza a surgir lo que es la cocaína y el crack, y obviamente empieza a darse un consumo interno. Este consumo interno se asocia principalmente a que Costa Rica, como está ubicado en Centroamérica, como funge como un puente entre el sur y el norte, mucha de la droga que se trasegaba por el país, al final quedaba en el mismo país. Si inicialmente esta droga se movilizaba o se utilizaba en Costa Rica como de paso para la droga, después se empezó a utilizar la droga como método de pago para los narcotraficantes locales. Estos, pues, quienes no consumían, se dedicaron a venderlo al narcomenudeo y estos, obviamente, vieron las ganancias que eso generaba
y como tal se da un aumento en lo que es la droga en nuestro país, ¿verdad? Que esto favoreció a que el aumento, que se diera, que el consumo aumentara. Como referente internacional, bueno, hasta ese momento, sin duda alguna, pues eran los cárteles de Colombia, el de Medellín, que fue de los primeros, posteriormente el cartel del norte del Valle, el cartel de Cali, todos estos que fueron desarticulados, al menos sus cabecillas fueron muertas o enviadas a prisión, pero las células o los mandos medios para abajo quedaron en libertad. Y estos mandos medios pues ya conocían las rutas, ya conocían los métodos para transportar la droga, ya tenían los contactos y pues esto hizo que obviamente se disparara lo que era la distribución de la droga. Y en el caso de nuestro país se da otro hecho interesante y es la detención de un exdiputado que se vinculó, de hecho posteriormente fue sentenciado a pena privativa de libertad porque se demostró que estaba vinculado con el tráfico de drogas. Si lo vemos en retrospectiva, este diputado que fue detenido en el año 97, en los años 80, durante el periodo de gobierno 86-90, fue diputado oficialista y fue uno de los que integró las primeras comisiones del narcotráfico. Entonces, como les digo, si lo vemos en retrospectiva, nos damos cuenta cuál fue realmente el papel que esta persona pudo jugar. No quiero juzgarlo, pero si lo vemos así, podemos darnos idea de qué papel pudo jugar él dentro de esas comisiones, a quién le estaba trabajando, ¿verdad? ¿Qué beneficios obtuvo de eso? Y sobre todo, con su detención se puso de manifiesto efectivamente que el narcotráfico había permeado ya lo que era el nivel político de Costa Rica, al menos en cuanto a figuras importantes. Actualmente no han vuelto a suceder casos tan relevantes, pero sabemos también que los tiempos han cambiado, las metodologías o los mecanismos, muchas cosas son más cuidadosos. Aunque en el run de la calle se suele escuchar de posibles vínculos de entre inclusive ministros con esto, pero esto ya son cuestiones un poco más difíciles de demostrar actualmente. Siguiendo ya un poco más en los años 2000, aquí es donde, la década donde estamos prácticamente ahora ya en la segunda década de los 2000, podemos notar que se dio una evolución muy marcada en cuanto a lo que es el tráfico entre la forma de transportar la droga y de comercializarla. Ya no hablamos de 10 kilos, sino que ya empezamos a hablar de 500 kilos, de 1000 kilos, de cantidades súper grandes que obviamente inundaron nuestros países. En el caso de Costa Rica, inundaron el país de droga y esto permitió que grupos criminales fueran surgiendo. Estos grupos criminales empezaron a competir con los cárteles colombianos que ya de por sí estaban sumamente debilitados, ¿verdad? Al punto en que la estructura que conocíamos entonces, prácticamente hoy ha desaparecido, porque el mercado ha sido prácticamente copado por los cárteles mexicanos principalmente. Sin embargo, no hay que subestimar a Colombia porque sí sigue siendo uno de los países productores más importantes, pero su rol, el rol que tenía en los 80 con Pablo Escobar, cambió drásticamente y ahora se enfoca más en lo que es la producción. Este surgimiento de bandas criminales pequeñas, por lo general,
se enfocaron en lo que es enviar la droga que recibían del sur a guardar una parte a Costa Rica, que se daba como parte del pago, como les comentaba, y a Guatemala y México, principalmente. Este, en esta misma década ya se empiezan a consolidar las organizaciones o los cárteles mexicanos. Si bien es cierto, a mediados de los años 90 o a inicios de los años 90, mediados de esa década, capos como Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, ya estaba posicionando a México a nivel mundial en cuanto a los envíos de droga. Eran en narcos que mantenían un perfil muy diferente a los de los décadas de los 80. Pues sí, eran narcos que hacían mucho alarde de su riqueza, eran muy evidente cómo gastaban el dinero, pero aún así mantenían un perfil bajo en cuanto al método y la forma en que ellos talaban las grandes cantidades de droga. Esto hizo además que las células mexicanas trasladaran a los territorios de, al menos en el caso de Costa Rica, personas de su confianza, ¿verdad? Para que funcionaran como garantes de que los transportes de drogas llegaran bien, de que no fueran robados de camino, y esto hizo que adquirieran un mayor poder y mejoraran su estructura criminal, porque ya tenían a alguien en el país que se asociaba con narcos locales, y esto le dio mayor poder a los narcos locales y permitió que la estructura mexicana también se ampliara. De hecho, como una nota al pie de página, hace poco leí un libro sobre el cártel de Sinaloa y decían que prácticamente la mitad del planeta es territorio del cártel de Sinaloa, que tiene intereses y conexiones en prácticamente los 5 continentes. Entonces, eso nos habla de la magnitud del alcance que ha tenido, y por supuesto Costa Rica no escapa de esa realidad, ¿verdad? También, bueno, como les comentaba, esos transportes de drogas se hacían principalmente desde el sur, que es donde se producían, hacia el norte, y del norte al sur se daban lo que es el retorno, pero del dinero. Muchas veces los mismos mecanismos que utilizaban para transportar la droga los utilizaban o los utilizan para traer el dinero de vuelta, y esto evidentemente nos dio un nuevo panorama de lo que es el tráfico de drogas, porque se hizo ya más a nivel transnacional, a nivel internacional, y obviamente sus tentáculos crecieron fuertemente. Para Costa Rica, bueno, como les comentaba, Centroamérica es vista como una etapa importante dentro de la logística del narcotráfico, precisamente por su posición geográfica. Está en una zona violenta, como les comentaba, durante los años 80, pues San José, Costa Rica, estuvo en medio de lo que eran los conflictos internos de Salvador y Nicaragua, donde había guerrilla. Eso evidentemente hizo que por Costa Rica pasaran armas, muchas de esas armas, al igual que esta droga, quedaron de camino, y esto hizo que la gente tuviera mayor disposición y acceso a las armas de fuego, que hubiese mayor violencia juvenil, obviamente también asociada al tráfico de drogas, y evidentemente se da lo que es un conflicto o una de intereses entre México y Colombia por la lucha entre los mercados y las rutas. Actualmente se considera que México es quien tiene, pues, capturadas, por así decirlo, lo que son las principales rutas de trasiego de droga a nivel mundial, pero Colombia sigue jugando un papel muy importante en el tema de la producción. Costa Rica, evidentemente, todos estos factores que les comentaba hizo que el nivel de consumo creciera. Esto, a mayor consumo significa mayor venta y por ende mayores ganancias de dinero.
se da el caso en donde ya grupos costarricenses asumen la venta como una actividad comercial y deciden establecer su fachada por medio de empresas legales y dedicarse exclusivamente a lo que es el tráfico de drogas. Estas actividades comerciales son dirigidas, coordinadas y tienen una visión empresarial totalmente amparada a fachadas legales, como les comentaba al inicio, pues estas personas tienen acceso a tantos recursos que pueden darse el lujo de estructurarse de una manera tal que llevan toda una logística muy bien especificada, muy bien elaborada en cuanto a quiénes son sus miembros, a quiénes son las personas encargadas de almacenar la droga, de transportarla, de distribuirla. Todo eso lleva una cadena logística sumamente técnica y empresarial. Esto también nos lleva a que se acuda a la violencia para dominar los territorios, las famosas disputas por terrenos. En Costa Rica es un país relativamente pequeño, son 51.100 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, a diferencia de países como México, que son muy extensos a nivel geográfico, y los grupos empresariales dedicados a este tipo de negocio tienen que compartir sectores. Entonces, es más probable que si yo estoy en un sector y empiezo a crecer, invada un sector vecino que sea de mi competencia, por así decirlo, y esto provoque guerra entre ellos a fin de llegar a dominar los terrenos. Pero lamentablemente en estas guerras mueren inocentes, mueren personas que no tienen nada que ver con el tráfico de drogas y aparte de eso crece la ola de violencia. Esto obviamente se ve reflejado en la cantidad de muertes violentas que se vienen dando. Y por lo general también, como vemos, los narcotraficantes o las personas que forman parte de estas células delictivas no pueden utilizar los métodos tradicionales para la resolución de conflictos. ¿Qué significa esto? Que si yo soy víctima, por así llamarlo, de un competidor o de inclusive una persona que trabaja para mí, que me roba mi droga o me hace un tumbonazo de mi droga, o sea, yo no voy a ir a la policía a denunciarlo, ¿verdad? Obviamente no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge un sistema punitivo paralelo al legal. Y cómo yo recobro mi droga, cómo yo vengo a esa falta de respeto, pues utilizando la violencia y pues matando no solo a la persona que me hizo el robo, sino que a su familia o a las personas que estén cerca de él. Evidentemente, cuando hablamos de tráfico de drogas, existe su vínculo con lo que es la salud pública. De hecho, creo que a nivel internacional, lo que es, más o menos en Costa Rica, lo que es el tráfico de drogas se cataloga como un delito contra la salud pública. Y esto, evidentemente, se ve reflejado, ¿verdad?, en los altos consumos de droga que han habido y, por lo general, la cantidad de muertes que ha generado los narcotraficantes. Esta violencia se genera no solo es debido a la dependencia propia de la sustancia. Como yo hablaba con un compañero en la tarde, pues decía que cómo podía yo, digamos, demostrar esto, pero es simple. Si una persona, un adicto al crack, por decir algo, no tiene dinero, ¿qué es lo más fácil que puede hacer? Ir a robar. Ya robar en sí es un hecho de violencia, ya es un delito. Y en el mejor de los casos, que roben, pero si mata a una persona para robar un celular por su dependencia, para ir a venderlo por droga, entonces ese tipo de criminalidad y de incidencia también se vio con tendencia al alza en nuestro país. Va muy asociado a lo que está en el tercer punto, que es violencia que se asocia a la necesidad de conseguir dinero para comprar droga. Y esto no es nuevo, yo lo tomé de un libro, creo que se llama Drogas y Dinero, de Goldstein, del año 85. O sea, esto
podemos ver que es una cuestión, pues si lo podemos llamar así, cíclica, en donde se repite prácticamente, empieza la droga, llega la droga a un lugar, aumenta su consumo, aumenta la necesidad de más droga, los vendedores aumentan sus ganancias, esto hace que las personas consuman más, esto hace que las personas por consumir empiecen a robar, cometer otro tipo de delitos que pueden asociarse a la actividad del narcotráfico como tal, y aparte de esto, obviamente, esos delitos en su mayoría van a generar violencia. Bueno, como les comentaba, esto genera el tema del sistema punitivo paralelo, es decir, yo soy víctima de un tumbonazo de drogas, de mi droga, yo no puedo denunciar a la persona que me robó y acusarlo penalmente. Esto nos lleva a la comisión de otro hecho criminal, como es, digamos, una muerte violenta, porque por lo general ese tipo de personas no les basta un disparo a la cabeza, sino que les gusta asegurarse que la víctima va a morir y descargan todo su magazine, 9 tiros, 17 tiros, lo que tengan a mano, y en el peor de los casos, si agarran a la persona con vida, la torturan, la queman. Más adelante también les voy a hablar de eso. Y a final de cuentas, infringen un grado de dolor tal que sirva como ejemplarizante para las demás personas. Que me robaste, mira lo que te puede suceder, que es muy asociado con el tercer punto de la amenaza. Y lamentablemente, pues esto extiende su alcance y efectos a toda la sociedad, como les comentaba, o sea, esta cuestión delictiva ha infiltrado la mayoría de los estratos sociales y al final de cuentas, muchas personas se involucran en esto, ya sea por necesidad, o simplemente por avaricia, por querer tener más dinero, o simplemente porque no les queda mayor opción si nos enfocamos también como un tema de salud pública, que le sumamos las pocas opciones de trabajo que hay, la mala distribución de la riqueza, la tendencia a una educación a la baja, ¿verdad? Que mucha decisión escolar, le sumamos factores como lo que nos venden de dinero fácil, de que soy narcotraficante y soy lo máximo. Entonces, si sumamos todos esos factores, evidentemente nos damos cuenta que no estamos, que ninguna estrato de la sociedad está exento a sufrir de estos conflictos. Para ir avanzando, bueno, la Costa Rica actual, normalmente, o la sociedad costarricense se ha caracterizado por solucionar sus conflictos en los tribunales de justicia, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años, la agresividad ha provocado que la gente recurra a la amenaza, a la agresión, a la violencia, inclusive al homicidio, para solucionar sus conflictos. Y recalco nuevamente, o lo ligo nuevamente con lo que les comentaba del tema del sistema punitivo paralelo, ¿verdad? Principalmente hablemos de estos conflictos, ¿verdad?, que generan ese tipo de organizaciones, se relacionan con personas o locales, grupos pequeños inclusive, que luchan por adquirir poder, por adquirir mayores plazas. Las plazas son los territorios geográficos donde se distribuye y se vende la droga, y esto obviamente les genera mayor riqueza y genera confrontación entre los cárteles. Ahora es muy difícil, bueno, no, de lo que he leído recientemente, no he podido llegar a ver como en las películas o como se hacían los narcotraficantes de antes, que llegaban a acuerdos y entre ellos había respeto de lo que eran las zonas. Por eso habían varios cárteles que se distribuían puntos geográficos, rutas, y había como un acuerdo de caballeros, por así llamarlo, entre ellos, y esto minimizaba mucho lo que era el grado de violencia que se generaba. Nuestros jóvenes, ¿verdad? Lamentablemente no han quedado o no han sido exentos de formar este tipo de grupos criminales.
principalmente en lo que refiere a tema del sicariato. Se ha demostrado o se ha puesto en evidencia que principalmente los pandilleros costarricenses oscilan entre los 20 y 30 años. Inclusive hay más jóvenes todavía, pero son casos de menores de edad. Aquí la mayoría se adquiere a los 18 años, entonces cuando son menores de edad se resguarda mucho la información y se respeta mucho la privacidad, pero normalmente el promedio está entre los 20 y 30 años. En el caso nuestro, no usan rituales de iniciación, cosa contraria, digamos, como las maras, que forman parte o van haciendo rituales o van habiendo pasos para poder ir subiendo grados al interno de la organización. Principalmente se da un involucramiento por un grado de amistad o influencia familiar. Lamentablemente la familia juega un papel muy importante en esto. También, bueno, hemos visto que estas personas se dedican principalmente a lo que es el narcotráfico, el sicariato o los asaltos. Esto rápidamente, cuando hablamos de narcotráfico, es porque se han identificado células familiares, inclusive con adultos mayores, que se dedican a la venta de drogas al menudeo. Y que papá, mamá venden la droga y el hijo se dedica al sicariato. Y si no, pues están asociados también a actos violentos, por ejemplo, a cuestiones, empresas o comercios legales que los asaltan. Recordemos que aquí lo que prima es el deseo del dinero fácil, ¿verdad? Independientemente de la forma en que se obtenga, el narcotráfico del cigarrillo es una fuente de, pero también se recurre a otro tipo de modalidades delictivas porque lo que se busca es pues la obtención de dinero fácil, entre comillas, porque al final, como lo decía Pablo Escobar, una vez que se le preguntó que su dinero era, qué opinión le merecía que se dijera que su riqueza era dinero fácil. Él dijo muy, muy claro que el dinero de él no era dinero fácil, porque el dinero fácil no existe, menos el de personas como él, que requieren de muchos riesgos para obtener el dinero. Es un tema interesante y debatible, tiene cierta lógica, pero tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero para continuar sobre esto, para mostrarles el grado de infiltración de narcotráfico en nuestro país, bueno, estas estadísticas están hasta el 2017, más adelante las tengo un poco más actualizadas. Durante el año comprendido entre marzo de 2016 a febrero de 2017, en Costa Rica se decomisaron 20.705 kilos de cocaína. De crack se decomisaron 229.035 dosis. Recordemos que esto multiplica lo que es la cocaína, porque el crack se hace en base a pasta cocaína y otros aditivos que les echan. La marihuana se decomisaron 39 kilos únicamente en ese año. También, bueno, hablamos de ya marihuana, perdón, heroína, se decomisaron 39 kilos de marihuana, en kilos se decomisaron 5.969 y en plantas más de 1.824.000 matas. También se da el decomiso de éxtasis y ketamina, que eran drogas que se desconocía que existían, al menos en nuestro país, ¿verdad? Y esto nos refleja que efectivamente, si pensamos que el narcotráfico únicamente es la venta de cocaína, pues, o marihuana, estamos totalmente errados con esa concepción. En Costa Rica, hablando específicamente de cocaína, que es, digamos, que la droga que mayor se comercializa, que mayor se distribuye, en el año 2010 se decomisaron 9.958 kilos. Esto equivale a alrededor de casi 10 toneladas. Para no extenderme con esta gráfica, bueno, si vemos en 2010, casi 10 toneladas, al 2017 casi que se triplicó, hubiendo decomisos de
27.000 toneladas. Aquí no lo tengo en la gráfica, pero sí manejo el dato en cuanto al año 2018. Se decomisaron 33.6 toneladas de cocaína. En el año 2019 se decomisaron 35 toneladas de cocaína y para el año 2020, con corte al 10 de septiembre, se habían decomisado 30 toneladas. Entonces podemos ver cómo a partir del año 2015 es donde empieza la tendencia al alza y cada año para estas épocas se dice, bueno, se rompió récord, mayor cantidad de decomisos y todos los años podemos ver que es lo mismo. Bueno, según la zona geográfica, por provincias, Costa Rica está dividida en provincias, son 7 provincias. La mayor cantidad de droga decomisada se da en San José, que es la capital. Durante el año 2017 se decomisaron más de 400.000 kilos. En Alajuela, que es otra de las provincias cercanas, se decomisaron, perdón, 400 kilos. En Alajuela se decomisaron 903 kilos, Cartago 1 kilo, y en las demás provincias que son costeras vemos cómo se da un aumento en lo que es los decomisos. Al menos Guanacaste, que corresponde al Pacífico Norte, se decomisaron 2.205 kilos. Punta Arenas, que es Pacífico Central, se decomisaron 10.881 kilos. Y Limón, que es el Caribe, se decomisaron 1.503. Si vemos la suma de la costa pacífica total, sumando lo que es el Pacífico Norte, Pacífico Central, y se dan casi los 11.000 decomisos de cocaína para un total de 27.928 kilos decomisados en el año 2017. Otro punto importante es los decomisos que se realizan en el sistema penitenciario, en diferentes cárceles del país. Vemos que en ese año se decomisaron 36 kilos. Lo que pasa es que esto a la fecha se ha ido multiplicando también. Y obviamente el poder del narcotráfico para infiltrar a estos centros penales es evidente. Inclusive han habido detenciones de policías, penitenciarios y personas que trabajan en las diferentes cárceles que han sido detenidas por sus vínculos con narcotráfico o prestarse para introducir droga a los centros penales. Obviamente esto representa una pérdida económica considerable para esos narcotraficantes. El primer decomiso, el primer gráfico que les comentaba con respecto a los decomisos de droga, principalmente cocaína, durante el marzo de 2016 a febrero de 2017, en dólares, esto representó casi 4,5 millones de dólares. Son cifras muy conservadoras si tomamos en consideración los años en que se basa esta información. Relativamente no es tan viejo, pero si tomamos en cuenta que 1 kilo de cocaína o en el mercado varían los precios, esto podría ser un aproximado del costo de esa droga. Sin embargo, esto que está decomisado son dinero propiamente en efectivo que fue recuperado o decomisado por la policía. Obviamente con la tasa de homicidios que esto ha generado o que se vincula con lo que es el narcotráfico, de 2008 a 2015 pudimos ver aquí el triángulo, nos refleja que en el año 2008 hubieron 8 crímenes relacionados con problemas de drogas, el que sea, ya sea ajustes de cuentas, para robarle la droga de consumo al otro indigente, etcétera. Hubieron 8. En cuestión de 7 años se triplicó y pasó a 25 casos para el 2015. Si lo vemos ya para el 2016, toda esa cantidad
de esos 25 homicidios, si los asociamos a lo que es ajuste de cuentas o venganza por drogas, vemos que hubieron 266 casos. Para un total de 2010 al 2016 de 962 casos. En el año 2017, la tasa de homicidios anual cerró con más de 600 muertes violentas, donde los principales perpetradores eran sujetos que se movilizaban en motocicleta y que se interceptaban a su presa en cualquier punto del país, en las calles, inclusive en centros educativos se dio un caso. Y ¿quién nos dice esto? ¿Quiénes son los sujetos de moto que interceptan a su presa para matarla? Pues se trata de los sicarios, de los sicarios. La tasa de homicidios en Costa Rica, de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, según la delincuencia organizada, recordemos que esto está enfocado meramente a lo que es crimen organizado y el narcotráfico forma parte de esta cuestión, nos refleja cómo durante el 2010 el 0.3% de estos casos se vinculaban a delincuencia organizada. El resto, obviamente es una cifra mayor, podía ser accidentes de tránsito, muertes o homicidios en centros penitenciarios, femicidios o cualquier tipo de muerte violenta, pero la parte azul nos muestra lo que se vincula, o lo que se logró demostrar que se vincula con el crimen organizado. En el 2015, si bien es cierto, en 2011 al 2014 se dio una tendencia al alza considerable. En el 2015 es cuando en Costa Rica por primera vez se habla de la persona, de la figura del sicario, porque es donde la tasa de criminalidad o de homicidios con estas características se dispara. Y en el 2016 las cifras bajan, pero no ni siquiera un punto, pero sí se ha mantenido a lo largo de los años, al punto que el día de hoy, pues sí se considera que es epidemia, ¿verdad? Porque según la OMS, por cada 100.000 habitantes, si hay más de 10 muertos por cada 100.000 habitantes, se considera una epidemia. Y como podemos ver acá, ¿verdad? En el año 2017, bueno, a partir del 2015, cuando se da el auge de esta figura que les decía, los sicarios, ya sobrepasamos la tasa indicada por la OMS. Y el 2017 cerró con 12.1 de muertes por cada 100.000 habitantes. Obviamente ya estábamos en los superando lo que la OMS considera como una epidemia. Mucho de esto se asocia, obviamente, como lo pueden ver aquí en los gráficos, a muerte violentas asociadas al narcotráfico. Para hablar un poco ya más datos más precisos, más recientes, para el año 2019, ¿verdad? Esta es información tomada del Observatorio de la Violencia. En Costa Rica, este mapa de calor muestra la incidencia de homicidios según datos del organismo de investigación judicial, que es la Policía Judicial de Costa Rica. Vemos las zonas calientes donde mayor índice de criminalidad se dan. El centro de la ciudad, lo que se llama GAM, Gran Área Metropolitana, que comprende la provincia de San José como capital, Alajuela, Heredia y Cartago, ¿verdad? Es una de las zonas con mayor índice de violencia asociada a homicidios dolosos. Los demás puntos, este es el Pacífico, este es el Caribe, este es el Pacífico Norte, Pacífico Central y el Pacífico Sur, podemos ver que son zonas costeras, limítrofes. En el caso del sur se limita con Panamá, en el norte con Nicaragua, y por lo general son lugares como puertos donde se hacen los desalmacenajes de las drogas, donde las drogas llegan, donde mucha de la droga se pierde o puede perderse camino, que también muestra
la cantidad de homicidios. Es importante indicar, ¿verdad?, que principalmente en la provincia de Limón, que es la parte, viendo el mapa de frente hacia la derecha, o no sé si lo ven aquí con el cursor, esto Caribe también limita con Panamá, con el río Zixaola, es el lugar donde mayor cantidad de muertes violentas se dan por cuestiones de drogas. Le sigue San José, que es la capital, y de todas estas muertes, el 82% son hombres. Y una cuestión que nunca antes se había visto en Costa Rica es el hecho que muchos de esos homicidios, principalmente los cometidos en la zona sur del país y en la zona del Caribe, se han dado homicidios dobles, homicidios triples y hasta homicidios cuádruples. Entonces, eso nos muestra también o nos arroja el grado de violencia que estos grupos infligen a las personas que de una u otra manera han quebrantado sus principales reglas internas, ¿verdad? En cuanto a lo que es el manejo de la droga. En Costa Rica, para seguir con este tema, ya con un poco de datos más actuales, durante los primeros 2 meses del año se registraron 100 asesinatos y inclusive esta cifra superó lo que se reportó el año 2019. Y como les comentaba, pues más de la mitad de esos casos se dio en la provincia de Limón, que es costera, y en la ciudad de Costa Rica. Aquí este gráfico, pues podemos ver cómo la década del 2009 al 2019, la cifra de homicidios se ha ido movilizando y ha llegado en un punto a partir de 2015 con tendencia al alza. Esto, pues, ha realizado eso ha permitido realizar una proyección de cara a los próximos 5 años, en donde nos demuestra que efectivamente la tendencia seguirá al alza. Inclusive para el próximo año se proyectan más de 700 muertes con un índice del 13.7%. Este año 2020 no está incluido aquí, pero sí tengo el dato para mostrárselos. Pero lo que quiero reflejar con esto es que la cantidad de homicidios que se proyecta y que han sucedido en Costa Rica, y de esto por lo menos el 80% se establece como asociados a lo que es la violencia. Con esta gráfica, bueno, lo que ya casi para ir cerrando, con esta gráfica lo que quiero reflejarles también es cómo actualmente Costa Rica se jactaba de tener una clase media fuerte, robusta. Sin embargo, con el paso de los años, esa brecha se ha ido ampliando a un punto en donde podemos ver que la distribución de la riqueza es totalmente desproporcionada. Hay mucho aumento en el desempleo, hay mucha pobreza. Aquí podemos ver a una persona muy bien acomodada, muy bien presentada, que podríamos decir que vive en uno de estos condominios lujosos, elegantes. Abajo vemos una persona sucia con cuantas monedas, que podríamos decir que vive en este tipo de ambientes de escasos recursos. Y esto es la Costa Rica que hay actualmente. Me duele decirlo porque es mi país. Sin embargo, la realidad no puedo ocultar esto con un dedo. Y si ustedes supieran que la distancia que hay entre estas dos fotografías es de apenas un puente, ustedes dirían, y no lo creerían. Yo porque lo he visto y conozco la zona, doy fe de eso. Pero lo que separa ese conjunto habitacional lujoso, elegante, con el otro que está en la fotografía inferior, es un puente. Entonces, veamos la brecha social marcada y evidente que actualmente tenemos. Esto para ilustrarles un poco de lo que ha ido sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Con lo que son los decomisos de droga. En el año 2017 se decomisaron 29.8 toneladas
y se hablaba de que era un récord. Sin embargo, como lo vimos ahora en el año 2018, pues la tendencia nuevamente fue al alza. 2019 ni para qué, y este año se va a superar nuevamente el récord. Aquí están parte de las modalidades que se aplican, ¿verdad? 3.400 kilos decomisados en el Pacífico costarricense. Se da el tema de las narcofranquicias, perdón, que es el modelo que se aplica para distribuir lo que son los territorios para la venta de droga al menudeo, ¿verdad? Como ven las noticias, abren sucursales y lamentablemente muchas de estas sucursales se dan en familias de escasos recursos que por necesidad se ven involucradas en esto, y a la necesidad sumémosle la remuneración económica que reciben. Entonces, esto hace que sean más propensos o vulnerables a prestarse para ese tipo de negocios. Vemos la otra noticia: detienen a madre e hijo que vendían droga express en San José, la capital. Una madre con su hijo que se dedican a vender droga, y no solo venderla, sino que iban y la dejaban donde se las pedían. Otro ejemplo, para que vean, la cadena narcofamilia que operaba en Alajuela, inclusive un menor detenido. Es lo que les comentaba hace unos minutos atrás, que ellos involucran a cualquier persona que les sea útil, la utilizan. No solamente esa modalidad existe, esa es la que les comentaba, más enfocada en narcomenudeo, pero ya si hablamos en las grandes ligas, por así decirlo, vemos el producto que se utiliza de exportación con piñas costarricenses que se llenan de cocaína y se exportan para Europa principalmente. Todo esto son noticias desde 2017 para acá, para que vean cómo ha ido evolucionando esto. Esto es desde el 2018. La pregunta con esto es: ¿cuáles son los vínculos de esas empresas con empresarios costarricenses o con personas costarricenses? Bueno, obviamente, la crueldad reflejada en los homicidios, que se ve reflejada en la forma en que ellos matan a las personas que de una u otra manera han quebrantado sus leyes internas, sus principios. Podemos ver cómo los sicarios utilizan narcomensajes a la hora de poder de matar a sus víctimas, ¿verdad? No solamente ahora se les conforman con matarlas, sino que simplemente les infligen dolor, las torturan y al final las queman, como la gráfica que está abajo, o las amarran, como la gráfica, la fotografía que está arriba. Todo eso son fotografías reales, de casos reales que han sido detectados en Costa Rica, y en este caso específico, son casos que se han dado en la zona sur. Cuando hablaba de homicidios dobles, por ejemplo, aquí hay uno. Es importante indicar que este tipo de modalidad es importada, principalmente de México, porque según la radiografía del sicario costarricense, es como más conservador en el hecho de la hora de matar. O sea, él se enfoca en disparar, matar y listo, no tanto a este nivel. Sin embargo, pues esto, como cualquier práctica que se viene dando, pues se aprende. Y también ya actualmente hay casos donde pues sicarios nuestros aplican este tipo de modalidad criminal para matar. Bueno, para que vean ustedes también que la inventiva del narco es bastante amplia. Esto sucedió hace un par de años, donde en un centro penal amaestraron a un gato para que movilizara droga en su cuello con una pequeña mochilita que le amarraron al cuello. Y el gato estaba entrenado, el gato sabía de dónde salía y a dónde tenía que llegar. También utilizaron una paloma mensajera
A los que creen que ya eso pasó de moda, que ya las palomas no envían mensajes, pues aquí tenemos un ejemplo de que efectivamente eso se sigue dando. Esto es del 2015, sin embargo, para el 2018 también nuevamente se volvió a repetir esta situación. Bueno, para ya ir cerrando, como consideraciones finales, bueno, creo que está más que demostrado que el tráfico de drogas no se limita únicamente a lo que es la venta, producción, distribución, transporte y venta de drogas, sino que encierra otros ámbitos que son inversamente proporcionales a la actividad criminal que inician. El consumo actual de sustancias psicoactivas o drogas en Costa Rica, pues ha tomado dimensiones realmente problemáticas, y esto no solo en Costa Rica, sino que a nivel mundial. Como les comentaba, lo que leí en el libro, que prácticamente mitad del mundo es territorio del cártel de Sinaloa. Eh, Se pasó de un consumo que no implicaba daños, aquel adicto que fumaba por placer en su casa para distraerse a un consumo realmente violento, ¿verdad? Un consumo cada vez más real y con más ganas de consumir, que hace que las personas no midan las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Esto en cuanto a los consumidores, pero si lo vemos a nivel ya de vendedores o de productores, pues cada vez se produce y se produce y se produce más y se vende más y se vende más droga. La magnitud y la complejidad del consumo de drogas obviamente hace que el narcotráfico se reconozca como un fenómeno con, con implicaciones sociales, políticas y económicas. Y en el caso nuestro, pues sí se evidenció, para no hablar del tiempo actual, en su momento que sí había penetrado las esferas políticas del país. Como manera de reflexión, sí, es importante pues tomar en cuenta la necesidad de alinear esfuerzos para reducir este tipo de delito y la violencia que esto genera, incluyendo una política criminológica como herramienta del Estado. Pues dentro de mi formación académica, mi énfasis principal, lo que más pasión le pongo, por así decirlo, es la parte criminológica. Y yo soy un fiel creyente de la prevención. Si realmente hubiese una política criminológica impulsada desde el Estado, se podría generar muchísimas, disminución considerable de los delitos. Esto obviamente se hace por medio de la generación de políticas públicas que vengan del Estado, ¿verdad? Que no sean esfuerzos aislados, que una institución no se hace tal cosa, hay un cambio de gobierno, un cambio de jerarquía y ya eso se desecha, sino que vengan directamente desde el Estado Mayor, ¿verdad? Que se oriente a proteger a las personas que son más afectadas por la violencia y el delito, ¿verdad? Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad. Creo que esto suena como un sueño de opio, máxime ahora con temas de la pandemia, que se ha dado un crecimiento del trabajo en casa y de permanecer con distanciamiento social, que ha generado cierres de comercios, de negocios y muchas cosas que al final de cuentas colateralmente generan pues desempleo, mayor pobreza, y esto podrían ser eventuales motivantes para que las personas en su desesperación pues se introduzcan en este tipo de negocios, ¿verdad? Es importante también potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales en la construcción de la ciudad, de la seguridad ciudadana. Eso, como les decía, es importante trabajar con los gobiernos locales para que estos promuevan espacios en donde, si sabemos que hay un parque que está con su iluminación deficiente, que llegan personas a consumir droga, ese tipo de cosas, que ellos propician que esos espacios, en vez de ser escuelas del crimen, se conviertan en lugares recreativos donde la familia pueda participar, donde puedan compartir, donde pueda eliminarse el consumo de drogas por ejemplo, también disminuir lo que es la violencia en el lugar. Entonces, eso es muy importante poderlo poner en práctica.
Bueno, obviamente incrementar las oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes, ¿verdad? Desgraciadamente, los jóvenes ahora, influenciados por la televisión, por los medios de comunicación masiva, que hacen ver el narcotráfico como un tema de moda, como una cuestión fácil, que me voy a hacer rico de la noche a la mañana, que voy a andar con muchas mujeres, voy a tener mi mansión, mis carros de lujo, mis joyas, todo eso bombardeo del que somos víctimas, eso propicia a que los jóvenes, falta de oportunidades, vean en el narcotráfico una puerta de escape hacia algo que realmente no es cierto, porque si bien es cierto, las ganancias que el narcotráfico genera son enormes, pero muchas de ellas van a parar a unas pocas manos. Lo que queda de camino es lo que se reparte entre en lo que los que distribuyen y venden la droga. Es importante, bueno, atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico, privado y en el ámbito público. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Pues sí es importante porque muchas de las personas, por no decir casos específicos, eh, se ven inmersas en lo que es la venta de droga, hablemos al menudeo, en casas, debido a que la persona o el hombre del hogar genera una cuestión de violencia sobre su pareja y aunque ésta no quiera participar, él la obliga. Tal vez la policía lo tiene identificado a él como el expendedor, pero a la esposa no. Entonces, él obliga a su esposa a que participe, a que haga las entregas, a que venda, y aunque esa persona no quiere, pues se ve bajo amenaza y tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante darle seguimiento a ese tipo de casos, de sospechas que se tengan para poder minimizar ese tipo de acciones. Y obviamente, pues, salvaguardar los derechos de las víctimas. Lamentablemente, nuestro país está muy lejos aunque sí existe con o cuenta con una oficina de protección a víctimas y testigos, no es de la magnitud de lo que se tiene en otros países. Y lamentablemente, aunque se quisiera, muchos de los casos que se vinculan con personas que denuncian no pueden ser resguardados por la falta del recurso. Y es importante regular y reducir los disparadores del delito, tales como el alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública. Esto en cuanto a no solamente las drogas ilegales son propiciadores de delitos, sino que también drogas como el alcohol juega un papel importante dentro de la generación de violencia en, en la sociedad costarricense. Y bueno, creo que está a redundar en esto, en fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional. Muchas veces se recibe ayuda internacional, pero no se le da un seguimiento a lo que se invirtió el dinero. Entonces, esto hace, primero, que los planes operativos no sean sostenibles en el tiempo. Y segundo, que no haya un seguimiento que permita ver o validar que lo que se haya hecho ha sido realmente efectivo. Y, bueno, sobre todo también, bueno, como les decía, impulsar el papel del criminólogo. Ya con esto, sí cierro, ¿verdad? Con esta frase de Mercedes Muñoz Guillén, del año 99, donde ella dice que el narcotráfico es un problema, pero también lo son ciertas respuestas que se han dado a él, ¿verdad? Entonces, eh, las imágenes ilustran, pues, el bombardeo de la televisión en cuanto a las narconovelas y la educación, donde vemos a un niño caminando frente a un graffiti, donde se ve otro niño siendo con una bazuca, con un arma. Bueno, básicamente eso fue, no sé si me extendí más de lo permitido, no sé si duré menos de lo establecido, no sé si estuvo bien, pero básicamente, a grosso modo, esta es parte de la realidad costarricense en su relación
del narcotráfico y el crecimiento de la inseguridad y de la criminalidad en nuestro país. Lamentablemente, como les decía al inicio de la presentación, más allá de mi formación académica, pues como ciudadano, sí es lamentable y es evidente el grado de deterioro social que nos estamos viviendo. Y esto definitivamente se nos puede salir de las manos y es que ya en ciertos aspectos no se nos ha salido. Pero bueno, esa era mi modesta presentación. Espero que haya sido del agrado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no sé, Mm, César, dejo de compartir o No, mantenemos yo así no para... creo, sino, listo. A Listo. ver, le voy resumiendo. Lo que hay es muchas bendiciones, saludos, bendiciones que están deseándole de parte de varias personas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, agradezco la disertación y bueno, Dios mediante, estimado, el día 29 le enviamos el diploma de disertante por PDF por ambos lados y genial. Gracias por haberse tomado el tiempo, gracias por la paciencia, gracias por su profesionalismo, muchas gracias por haber participado en el tercer Congreso Internacional de Criminología desde un hermoso país de Costa Rica que no tengo el gusto de conocer, que espero que en algún momento pueda acontecer. Es un Bienvenido. gran problema ese tema de las drogas, del manejo y realmente ahora incluso con el fallecimiento de un jugador de fútbol que está muy vinculado al tema, se está poniendo muy en pie el tema del manejo de drogas, ¿no? Si tuviera algún comentario final. Pues no, pues agradecer nuevamente me hayan tomado en consideración para participar en este importante congreso. Reiterar que están las puertas de esta casa abiertas cuando tengas el gusto de visitarnos y cualquier cosa, bueno, al final de la presentación está mi correo, cualquier consulta, duda o tema que eventualmente pudiéramos desarrollar con base a mi información, estoy para servirles. Muchísimas gracias por el tiempo, por participar en estos eventos, como los decía al inicio, y de verdad me voy muy, muy contento, satisfecho y agradecido por haberme tomado en consideración, un verdadero privilegio. Muchas gracias, estimado. Buenas Hasta noches.